Buen día, hermanos. Buen día a todos. Bendiciones de parte de Dios. En esta noche vamos a aprender un poco acerca de lo que es la templanza. Un punto bastante importante que podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Un punto que nos va a ayudar a nosotros a orientarnos un poco más en nuestra vida como cristianos. Para comenzar, quisiera mostrarles algunas imágenes en las cuales quiero que dediquen un par de segundos y pongan en pausa el video para que vean cada una de ellas y puedan meditar en ellas. Luego de eso, pues vamos a ver qué pensaron acerca de eso. Pónganlo en pausa. Bien, habiendo visto estas imágenes, les pregunto, ¿qué viene a tu mente al ver estos objetos? Tal vez cuando vieron estos objetos, cuando vieron cada una de estas imágenes, seguramente pensaron en un freno, en frenar, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la primera imagen vemos un freno de mano, en la segunda vemos unas pastillas. Estas pastillas van incluidas, van dentro de la última imagen, que es un disco. Sirven para frenar el automóvil, ¿sí? Y en esta parte, en la tercera imagen, vemos los grilletes de un caballo, para frenar, para detener al caballo. Ya habiendo visto estas imágenes y teniendo en mente algo acerca de lo que se va a tratar esta pequeña reflexión, seguramente se dan cuenta y ven y dicen que es un freno, de que resumimos todo esto en un freno, en frenar. Y es cierto, eso es muy cierto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver lo que es el título de nuestra reflexión de este día. La templanza, el freno interior. La templanza, el freno interior. Título interesante, ¿cierto? Vamos a continuar. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a enfocarnos en lo que es la templanza. La templanza va ligada de lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es importante, sí, es muy importante y es muy rico y es muy bueno para la vida de cualquier cristiano, para la vida de cada uno de nosotros, Nos ayuda, escúcheme, nos ayuda a amar en diversas maneras a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, nos ayuda a amarnos unos a otros. El fruto, escuchen, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 23. El versículo 23 refleja la templanza, la templanza. Y eso es algo bastante importante que vamos a conocer en este día. Vamos a ver qué es y para qué sirve. Recuerden que es tal vez un poco común la templanza. Es un versículo que se encuentra muy pocas veces en la Biblia. Son muy pocas veces las que se consigue la templanza. Si pensamos un poco en las cosas positivas que se hablan en la Biblia, como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, o las cosas negativas como la ira, el enojo, todas estas cosas negativas y cosas positivas, podemos darnos cuenta que hay algo intermedio, hay algo ahí que los mantiene, no hay ni mucho de uno, pero tampoco hay poco de otro, sí que los mantienen un poco iguales, hablando de palabras positivas y palabras negativas. Pero la templanza está muy poco nombrada dentro de la Biblia. Es por eso, quiero que nos enfoquemos en esa palabra, la templanza. Y la templanza la vamos a ver reflejada en el freno interior.
en el freno interior. Por lo menos podemos ver qué es el freno interior, para qué sirve el freno interior, consecuencias de no utilizar el freno interior. Bien, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este momento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es el freno? ¿Qué es el freno interior? Es dado por Dios. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vimos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, etcétera. Templanza, templanza. Es dado por Dios. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Esto es algo que viene de donde, de allá arriba. Es un privilegio, es un regalo, es una bendición, es todo lo positivo que se les ocurre a ustedes reflejados de Dios para con nosotros. Eso es algo de Dios, netamente. Eh, quiero que definamos un poco la palabra templanza. Y para ello busqué un texto aquí en la Real Academia Española y cita así. Vamos a ver. Uno de los cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Esto es una cita que viene de la Real Academia. Es interesante. Fíjense cómo dice, moderar los apetitos. Oye, moderar. Es como resumir, como como saber utilizarlos. Y dice al final, sujetándolos o llevándolos también a la razón, a la razón. Ok, vamos mentalizándonos esto. La templanza, oye, la templanza nos sirve para moderar nuestros apetitos, para el uso excesivo de los sentidos y para llevarlos a la razón, para llevarlos a la razón. Bien, vayamos al griego. En el griego vemos la palabra, como ven aquí, enkrateia, que de acuerdo al diccionario Strong significa dominio propio, persona sabia, continencia, además de templanza. Dominio propio lo encontramos en otras versiones bíblicas, como por ejemplo Dios habla hoy, encontramos la palabra, en vez de templanza, encontramos dominio propio. Y el dominio propio lo vemos en la Real Academia también. Dice, consiste en moderar los apetitos, en moderarlos, en dominarlos, esos apetitos, ¿cierto? Dice, continencia, nos contiene, nos hace contenernos la templanza, nos hace contenernos. Ahora viendo, fíjense en esto, encrateia tiene una raíz y la raíz es kratos, que significa poder, fortaleza y hecho poderoso, hecho poderoso. Por lo tanto, esta templanza, hermanos, también conocida como dominio propio, nosotros la queremos llevar al ámbito de un freno que nos sirva para detenernos, que nos sirva para tener continencia, como lo dice en el griego, continencia, que nos sirva, hermanos, también para moderar nuestros apetitos. Es importante que nosotros tengamos claro ahorita qué es el freno interior, como lo dice la pregunta. ¿Qué es el freno interior? Sabemos que el freno interior es la templanza o dominio propio. Pero que el freno interior nos servirá para dominar nuestros propios deseos, para contener nuestros propios deseos. Y sobre todo, hermano, tiene poder, tiene fortaleza. Podemos decir que es un poder interior que nos permite controlar nuestras acciones, emociones y en algunos casos las situaciones de más tensión. Es allí en donde entra el freno interior, la templanza o dominio propio. Ahora vamos a llevarlo y vamos a referirnos siempre a freno interior. Como vimos en las imágenes anteriores, nos va a servir para frenarnos, nos va a servir para detenernos, para contenernos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en el cual necesitemos de un freno. ¿De un freno para qué? Para no estrellarnos, hermano. Un freno para no
para no llevarnos por delante a ese hermano o a esa hermana. Bien, pero en este momento vamos a ver qué es el freno. Ya sabemos para qué, ya sabemos qué es el freno interior. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Siguiente punto es, ¿para qué sirve? Oye, ¿para qué sirve el freno interior? ¿Verdad? Es importante pregunta. ¿Para qué nos servirá el freno interior? Bien, el freno interior nos va a servir, o el dominio propio nos va a servir en los momentos más difíciles, en las situaciones más difíciles de nuestra vida, hermanos. Este freno nos va a ayudar a obtener resultados positivos en nuestro andar, en nuestro día a día. Nos va a servir, hermanos, para orientarnos mejor, para llevar una vida más tranquila, más sana, más pura. Cuando nosotros nos mentalicemos verdaderamente qué es y para qué me sirve este freno interior, nuestra vida siempre será más fácil. Nuestra vida será mucho más ligera. Nuestra carga, hermanos, nuestra carga no la vamos a sentir, la vamos a entregar plenamente a Cristo. Si nosotros aprendemos a utilizar este freno interior, freno interior. Nuestro prójimo es el que sufre mayormente por nosotros no utilizar este freno interior. Él es el que mayormente logra obtener nuestras acciones negativas, nuestras acciones negativas de cualquier cosa que nos haya hecho o de cosas que nosotros hagamos. Nosotros tenemos vecinos, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos familiares, que tal vez en muchas situaciones nos hagan salir de nuestras casillas. O actualmente en el país donde vivimos, situaciones difíciles, situaciones que nos mantienen estresados, que nos mantienen agobiados, que nos mantienen con nuestro temperamento un poco irritado. Y estamos calientes, que nos toca, cualquiera que nos toca está caliente y se puede quemar, hermano. Y es así, nosotros andamos muchas veces en esta tensión, por X o por Y causa. Y nosotros es allí, en esos momentos en los cuales tenemos que mentalizarnos, oye, tengo un freno interior, tengo un freno que me va a servir, escúchenme, que me va a servir para no pecar, que me va a servir para no blasfemar, que me va a servir para no cometer adulterio, que me va a servir para muchas cosas en mi vida. Y si ya sabemos qué es y sabemos para qué sirve, sabiendo que nos sirve para cualquier situación en nuestra vida, nosotros podemos decir que es momento de poner en práctica día a día mi freno interior, mi freno interior. Para ello, quiero que vayamos a algunos ejemplos bíblicos. Ejemplos, hermanos, en la Biblia donde nosotros nos damos cuenta lo que hicieron algunos antepasados, algunos hermanos en la antigüedad. Vamos a 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 10. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 10. Ok, dice así. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón en David porque había cortado la orilla del manto de Saúl.
Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová que yo el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, porque oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es ungido de Jehová. David, hermano, como dice la palabra, tiene un corazón conforme a Dios, conforme a Jehová. En estos momentos, en esta historia, David y Saúl, oye, una historia importante, ¿cierto? Una historia en que nos demuestra la nobleza, en la que nos demuestra la templanza que tuvo David, la templanza que tuvo para con Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo, tuvo la oportunidad de en ese mismo momento acabar con su vida, pero no, así no fue. David prefirió perdonar su vida. David, justo en ese momento, utilizó la templanza. Una templanza que tuvo David en ese momento, un dominio propio que lo invadió justo en ese momento. Y tuvo poder y tuvo dominio de él, ¿sí? Y esto es dado por Dios. Esta templanza en esta situación, hermanos, es difícil perdonar la vida de alguien que te quiere agredir a ti también. Pero aún así David lo hizo. David tuvo control, tuvo dominio propio y tuvo templanza, tuvo ese freno que, que utilizó justo a tiempo. Utilizó el freno justo en el momento más importante, en el momento justo. Si lo fuese utilizado un poco más tarde, tal vez fuese obtenido consecuencias negativas. Pero en este caso, él obtuvo consecuencias positivas. David aprendió a utilizar la templanza, aprendió a utilizar el dominio, aprendió a utilizar el freno. Lo utilizó justo antes de estrellarnos, justo antes de llevarnos por delante del obstáculo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10, una historia bastante conocida. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Si nos damos cuenta aquí en esta historia, Jesús, hermanos, fue tentado, oye, en el desierto, y fue tentado por el diablo, fue tentado por Satanás. Le puso pruebas difíciles. En ese momento Jesús tenía hambre, tenía seguramente mucho cansancio, tenía sed, estaba necesitando tal vez muchas de las cosas que le ofreció el maligno, ¿sí? Pero Jesús, hermanos, a pesar de estas tentaciones, pudo utilizar su freno interior. Jesús pudo frenar a Satanás justo antes de cualquier consecuencia negativa que le haya podido traer. Justo antes de que Satanás
lo siguieron invadiendo, Jesús lo supo frenar, supo utilizar el freno interior que Dios nos da a nosotros hoy en día. Este freno que utilizó David, que utilizó Jesús, que utilizaron estos dos personajes bíblicos, uno que fue un rey aquí terrenal y otro que es un rey, que es nuestro rey, el Señor Jesús, que reina en nuestra vida. Estos personajes nos dan un ejemplo muy, pero muy importante. Y es que ellos en situaciones difíciles aprendieron a utilizar la templanza, aprendieron a utilizar el freno interior. Nosotros es importante que aprendamos a utilizarlo, porque las situaciones que a nosotros se nos presentan, yo creo que no son muy parecidas a las que, o tal vez se parecen un poco a las de estos personajes, las de David y las de Jesús. Nosotros tal vez la tenemos un poco más fácil al momento de utilizar nuestro freno interior. Este freno nos va a servir, hermanos, cuando vayamos a intentar pelear con el vecino. Ahí vamos a utilizar el freno interior. Allí es cuando va a obrar el dominio propio. Cuando estemos disgustados con nuestra pareja, es allí donde vamos a utilizar el freno interior, justo antes de decir una palabra o hacer una acción negativa que nos vaya a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Es justo allí cuando tenemos que utilizar el freno interior. En teoría, ¿para qué sirve el freno interior, hermanos? Para frenarnos justo antes de pecar, justo antes de cometer adulterio, justo antes de cometer acciones negativas contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos templanza para con Dios. Cuando no nos importa mentir, cuando no nos importa pecar, allí nos estamos llevando por delante a Dios, no estamos utilizando el freno interior, no solo en nuestra vida secular, sino también en nuestra vida espiritual. Entonces es importante, hermanos, de que sepamos para qué es, sepamos qué es. Ya sabemos que es un freno dado por Dios. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué, hermanos? Para frenarnos en los momentos importantes, para contenernos en los momentos difíciles, para tener dominio de cualquier situación, para tener dominio propio en cualquier acción negativa que vayamos a cometer. Así como lo hizo David, lo hizo el Señor Jesús y lo hicieron muchos otros personajes, tenemos que hacer nosotros también. Vayamos a la siguiente lámina, hermanos, para ir finalizando. Y es el punto número 3. Consecuencias de no utilizar el freno interno. Eh, así como todo trae consecuencias, el no utilizar el freno interior, nos trae consecuencias también. Eh, una de las consecuencias de no utilizar este freno interno es que nos vamos a estrellar, nos vamos a llevar por delante del otro carro, es que nos vamos a llevar por delante a una persona, es que nos vamos a llevar por delante a Jesús, al Señor, como lo hacemos muchas veces. Una de las consecuencias de no utilizar este freno interior es que vamos a pecar. Una de las consecuencias es que vamos a mentir. Una de las consecuencias es que vamos a pegar a nuestro prójimo, vamos a agredirlo físicamente. Una consecuencia es que vamos a agredirlo verbalmente. Otra consecuencia es que vamos a tratar mal a nuestros hijos. Otra consecuencia es que vamos a tratar mal a nuestros familiares. Y pare de contar, hermanos. El no utilizar el freno interior trae consecuencias negativas en nuestra vida. Y es lo que tenemos que mentalizarnos. Tenemos que saber que el no utilizar el freno de mano a tiempo, el no utilizar el pedal, el freno del carro a tiempo, nos va a traer una consecuencia. Nos vamos a estrellar, nos vamos a sentir mal, vamos a agredir, vamos a hacer muchas cosas de las cuales nos vamos a arrepentir luego de que las hagamos. Es importante, hermanos, que nos mentalicemos en esto. Para ello, busqué algunos versículos. Quiero que me acompañen a estos versículos, ya para ir finalizando. Proverbios, capítulo 25, versículo 28. En la Reina Valera dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la Dios habla hoy.
Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Sus impulsos. Esto es en Proverbios 25, 28. Entonces, hermanos, esta es una consecuencia que conseguimos en el Antiguo Testamento. Una consecuencia de que nos quedamos, hermanos, sin defensas. Nosotros nos vamos a quedar sin defensas si no utilizamos este dominio propio. Ahora, vayamos a Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Esta historia es interesante, ¿cierto? En este momento Pedro, al ver que se querían llevar a Jesús, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco. Pedro en esta situación no tuvo templanza, hermanos. Pedro no tuvo dominio propio. Pedro no se supo contener. Esta es otra consecuencia. Pedro actuó impulsivamente. Pedro actuó impulsivamente y cortó la oreja de su prójimo, agredió a su prójimo. Una consecuencia terrible, pues, para el prójimo y también para Pedro. Ahora, vayamos también a Génesis capítulo 4, versículo 48. Génesis 4. Bien, en el versículo 8 de Génesis 4, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, Oye, otra consecuencia negativa encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ay, Caín asesinó a su hermano Abel, Eh, Bien, esto no es nada positivo, ¿cierto? Nada positivo. Podemos ver que tenemos como consecuencia, en este caso, la muerte del hermano de Caín. También que nosotros, si no utilizamos este freno interior, este freno interno que Dios nos da, no solamente podemos agredir a otros, sino que tenemos en nuestra mente pensamientos negativos hacia otros también. Tenemos pensamientos negativos hacia otros. En este caso, bueno, Caín no supo contenerse y, y bueno, agredió y mató a su hermano Abel. Y solo por no utilizar el freno interior, hermano. Solo por no utilizar la templanza. La templanza. Por eso quiero, hermanos, que nos mentalicemos y nos llevemos en esta noche un poco acerca de lo que es la templanza como parte, escuchen, como parte de del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y es para eso que tenemos toda esta lista, de qué es la templanza o qué es el freno interior, para qué sirve y las consecuencias. Ya sabemos que tiene muchas consecuencias negativas, ya sabemos para qué nos sirve y sabemos qué significa. Solo nos queda que, hermanos, la aplicación a nuestra vida. Esto es lo que nos va a quedar realmente. Esto es lo que tenemos que llevarnos para nuestro día a día. Para nuestro día a día. El freno interior o templanza, hermanos, en nuestra vida ya está instalado. Eso está listo en nosotros. Ya nosotros, así como ven aquí este kit de herramientas, ya ese freno interior está allí en cada una de las herramientas que nos dio Dios. Se está allí. Eso está seguro. La idea es que el día de hoy nosotros salgamos con esa herramienta, con ese accesorio, que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de accidente. Y lo mejor es que este freno, hermano, escúchenme, que este freno sirve en cualquier terreno, en cualquier situación. Este freno, hermano, nos va a servir en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier país, en cualquier estado,
con cualquier persona, con lo que sea, nosotros vamos a tener ese freno ahí disponible. Esa herramienta va a estar dentro de nosotros y lista para ser utilizada. Y lo mejor, hermano, es que esta herramienta no se desgasta. Este freno no es como los de los vehículos, que ustedes tienen que reemplazarlo cada ciertos kilómetros porque se desgasta. No, esto para nada, hermano. Este freno es de por vida, es duradero, es de muy buena marca porque es hecho por Dios ese freno. Y es algo que nosotros tenemos que llevarnos en nuestro bolsillo, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos un freno que nos va a servir para salir victoriosos, escúcheme, de cualquier situación, de cualquier problema. Si nosotros llegamos a dominar la templanza y el freno interior, nuestra vida será más pura, va a ser más libre, más ligera, más liviana, va a ser una vida mucho, pero mucho mejor, hermano, se lo aseguro. Eh, es importante que no dejemos de utilizarlo, es importante. Lo vamos a utilizar una vez y lo vamos a utilizar 2 veces, 3 veces, 4 veces, todas las veces. Es no utilizarlo siempre a dejar de utilizarlo, para que siempre tengamos actitudes y tengamos consecuencias positivas por utilizar este freno. Amén. Bien. Lo podemos usar con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la vecina o el vecino que le gusta pelear, que le gusta el chisme, que le gusta, se sirve para eso es mejor, hermano, para esos momentos difíciles, es el mejor. No va a servir para cualquier situación. También nos va a servir para el hermano, escuchen bien, para el hermano que hemos perdonado 70 veces 7, o que ya vamos cerquita de perdonarnos 70 veces 7. Es allí cuando tenemos que tener dominio, templanza, amor, es ahí donde tiene que actuar todo el fruto del Espíritu, en ese hermano. Bien, eh, es necesario, hermano, que utilicemos este freno interior para evitar cualquier accidente. Es necesario que utilicemos este freno para prevenir cualquier situación negativa o consecuencia negativa en nuestra vida. Quiero finalizar con esto que está aquí en pantalla. Dice, es una herramienta que podemos llevar a donde quiera que vayamos y utilizar en el momento justo antes de estrellarnos. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Hoy saldrás con una herramienta nueva, saldrás con un kit un poco más pesado, porque tienes más herramientas para cada una de las situaciones que se presenten en tu vida. Amén. Entonces, hermano, llévate esto en tu corazón y recuerda que es mejor tener un freno interno y no necesitarlo que tenerlo y, y necesitarlo y no tenerlo, ¿sí? Entonces es importante que te lleves esto en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Bien, sin más nada que decir, que Dios te bendiga y que sea el Señor el que te guíe en todo momento. Espero esto te sirva para tu día a día, para tu vida y sobre todo para tu andar como cristiano. Bien, hasta luego.